Doctor John Milton, muy buenas tardes, bienvenido. Ay, buenas noches ya. Qué vergüenza con ustedes y con sus seguidores, a quienes expreso mis excusas, pero lo técnico se le sale a uno a veces de las manos y, y ha sido muy complejo. Pero bueno, aquí estamos y muy agradecidos con ustedes por la oportunidad. Esperamos pasar los siguientes minutos, sean lo más edificantes para todos y sea productivo para los propósitos que desarrolla Metrópoli Online, que me parece que es excelente el concepto que quieren manejar de poder estudiar las propuestas que uno hace. Yo creo que eso es lo que la ciudadanía necesita. Los felicito por esa iniciativa. Desde su plan de gobierno usted dice, su causa es mi causa y nuestra causa es Colombia. ¿Cuál es nuestra causa? ¿Cuál es la causa común? Nuestro país merece que nos identifiquemos con él. Llevamos mucho tiempo que infortunadamente, tanto a nivel de la política nacional, que es lo que nos compete ahora, pero también a nivel de la política regional, por las pugnas de poder, por la polarización, se vela más por los temas tal vez inclusive ideológicos o de intereses particulares que realmente por los intereses de los ciudadanos. Para nosotros, mi causa es Colombia, es identificar soluciones para Colombia, para los colombianos, aislados de los clanes políticos, aislado de los grupos de interés particular o grupos económicos que financian campañas simplemente para privilegiarse de beneficios en las políticas públicas. Queremos hacer algo con la ciudadanía y por eso desde hace 13 meses venimos construyendo foros ciudadanos en todos los departamentos donde tenemos comités de trabajo y precisamente son las regiones las que han nutrido el plan de gobierno que ustedes pueden ver ahora. ¿Cómo va a ser este liderazgo desde la presidencia con este concepto de provida y familia? Si me permites, doy un contexto de lo que significa la visión que tenemos del país, para que todos tengan el contexto y ahí entramos en estas pautas ya particulares. A ver, a nosotros siempre nos han vendido la idea de que el gran problema de Colombia es el narcotráfico. Yo crecí, o sea, de lo que yo me acuerdo pues de memoria, y pues no soy tan niño, ¿no? Ya tengo ya 52 años, y de lo que me acuerdo siempre el problema es narcotráfico, los carteles, los grupos que se alimentan de este negocio. También siempre he escuchado que el problema es el desempleo, que el problema es la desigualdad, que el problema es la corrupción, y toda la vida he escuchado que esos son los grandes problemas de Colombia. Entonces, cuando uno analiza realmente a nivel de política pública y a nivel de gestión de gobierno, lo que yo encuentro más bien es que el gran problema ha sido falta de visión, porque no puede ser que de lo que me acuerdo de niño hasta hoy siguen existiendo los mismos problemas. Entonces, realmente para mí de fondo eso simple y llanamente mueve son las emociones de la gente en el proceso electoral y cada quien, sea izquierda o sea derecha, asegurar un recaudo de votos sin generar realmente soluciones de fondo. No puede haber soluciones cuando lo único que yo miro son problemas y no tengo claro una visión. A Colombia le falta una visión de grandeza y se lo voy a evidenciar. Empecemos por unos indicadores muy sencillos. Por ejemplo, Colombia tiene 17 tratados de libre comercio que lo facultan para exportar 5.000 productos con beneficio arancelario y solamente utiliza esos beneficios para 500 productos. 10% de todo el potencial de los tratados de libre comercio es lo que nosotros en este momento explotamos. Segundo, son 32 departamentos en nuestro país y solamente 7 departamentos utilizan su capacidad exportadora. Si eso no es falta de visión, entonces, ¿qué es? Porque la gente hoy pelea, hay protestas, hay pugnas, hay violencia, porque estamos peleando por el mismo pedacito de queso. Entonces, se anuncian, por ejemplo, una política pública para ayudar a las MIPYMES, entonces no hay cómo cubrir los subsidios de vivienda o subsidios de servicios públicos, etcétera. Si queremos cubrir un subsidio más, entonces ¿cómo completamos el hueco fiscal que produce las pensiones del sistema público en Colombia que no tienen cómo ser pagadas porque está quebrado el sistema? Entonces todo porque estamos mirando el mismo pedacito de queso
no hemos ampliado los temas y por eso para mí lo primero en Colombia es el desarrollo y un desarrollo que gira alrededor de 3 elementos en lo económico: la ampliación de mercados, el incremento de la competitividad regional y el mejoramiento en la productividad sectorial. Cuando tenemos esos 3 elementos juntos y los trabajamos, lo que usted va a encontrar es que hay 2 autopistas inmensas que se van a ampliar: la autopista de la inversión y la autopista de la empleabilidad. Cuando usted abre la autopista de la inversión y la empleabilidad, lo que usted logra es ampliar mucho más el marco de oportunidades para la gente, de generación de empleo, de emprendimientos. Obviamente el recaudo se aumenta mucho más a nivel tributario y se crean las posibilidades para resolver problemas mal envejecidos y no atendidos por falta de esa visión. Entonces, primero es entender el contexto del gran problema de Colombia, la falta de visión. Y para esa falta de visión hemos hablado de 3 elementos: desarrollo, seguridad y justicia. En desarrollo hemos hablado de 3 componentes: desarrollo económico, que a su vez se abren otros 3, que es la ampliación de mercado, competitividad y productividad. El segundo componente de desarrollo es el desarrollo social, a través de la educación y la salud, y sobre todo porque el componente de educación, si no hay educación, pues no puede haber desarrollo. La cobertura educativa en Colombia es muy baja. A nivel de las universidades, por ejemplo, solamente se cubre el 52%. El 48% de los chicos que salen de su bachillerato no tienen opción de estudio. En la parte del bachillerato, la cobertura también es baja, solamente es un 62-63%. O sea que tenemos casi un 40% de nuestros chicos que no tienen acceso ni siquiera a la educación secundaria. Y lo que me preocupa mucho en la educación primaria, donde también cerca del 35% de nuestros niños no tienen acceso a la educación primaria. Estamos hablando de cosas muy delicadas. Entonces aquí no nos podemos seguir comiendo el cuento que para poder tener educación hay que esperar a construir más edificios para colegios o para universidades públicas. De aquí que eso ocurra, realmente ya se nos siguen perdiendo las generaciones, se sigue incrementando el nivel de pobreza en Colombia, porque sin educación no hay progreso, entonces la pobreza se incrementa. Y por más subsidios que usted da, el subsidio no reemplaza conocimiento. Yo quiero que me presten cuidado a esto. El subsidio no reemplaza conocimiento. Entonces yo puedo dar subsidios para muchas cosas, pero si no educo a la gente, por más que yo dé subsidios, no hay conocimiento, y si no hay conocimiento, no hay posibilidad de aplicar ese conocimiento a la vida real. Entonces la gente se queda esperando que le den un empleo muy básico, con un salario muy básico, y entonces por eso se siguen incrementando los cinturones de pobreza. ¿Qué estamos proponiendo nosotros en ese tema de la educación? Estamos diciendo, hombre, mire, si usted quiere incrementar la educación, tiene que incrementar capacidades y no lo va a hacer con lo que tiene ahora en lo público. Tiene que integrarse con la sociedad civil. Nuestro miramiento es que el protagonista de la película no es el Estado. El protagonista de la película es el ciudadano y el Estado debe estar al servicio de ese ciudadano. Un Estado social de derecho donde el poder tiene que estar respetando la ley, está debajo de la ley y el poder está al servicio de la ciudadanía. Si ese es el paradigma que tenemos que respetar, entonces tenemos que reconocer, por ejemplo, no solamente los colegios públicos o universidades públicas, no solamente los colegios privados y las universidades privadas, sino también otras organizaciones. Hay organizaciones sociales, culturales, incluso religiosas, que tienen capacidades instaladas que no utilizan al 100% durante la semana. Por ejemplo, dar un ejemplo, tú sabes que yo soy pastor y como pastor conozco bien que el sector interreligioso tiene unas capacidades que no utiliza 100% en la semana. Hay auditorios y salones, por ejemplo, cuya disposición, digamos, en semana está disponible entre un 60% inclusive. Si estas organizaciones ponen a disposición del sistema educativo en Colombia esas capacidades, podemos tener más niños y más jóvenes educándose. Y a través de convenios interadministrativos se pueden hacer a muy bajo costo, y no solamente las organizaciones religiosas, las casas culturales, por ejemplo, Junta de Acción Comunal, clubes deportivos. O sea, aquí lo que hay es que utilizar al máximo la capacidad disponible de la sociedad civil y ver no el protagonista del Estado. Yo tengo tantos cupos. No.
Ni el Estado es protagonista, ni es FECODE el protagonista, ni son los adultos los protagonistas. El artículo 44 de la Constitución dice que los derechos de los menores de edad, de los niños, prevalecen por encima de los adultos. Entonces creo que allí es donde tenemos que enfocarnos al tema de educación. Y está el desarrollo de familia, donde viene tu tema, en los temas, digamos, de lo que significa ser pro vida. Mira, nos ha salido muy caro reemplazar tener hijos por mascotas. Muy caro nos ha salido eso. Le hemos perdido la sensibilidad a la vida, le hemos perdido el amor a la persona como tal, y en su etapa más vulnerable como es la etapa de la gestación. Y se nos olvida que si no hay familia, no hay sociedad, y si no hay sociedad, pues no hay Estado. Mire lo que está pasando en Canadá. En Canadá están importando jóvenes, se les acabó la juventud en Canadá, se les acabó la niñez en Canadá. Lo que está pasando en Alemania es gravísimo, gravísimo. No sé si Patricia, si han mirado ustedes cómo este tipo de países que se supone que son desarrollados, en la misma España, por ejemplo, son países que se calcula que en 30 o 40 años los países no serán de ellos, no serán de ellos, serán de población migrante. Mira cómo es delicado el asunto. Entonces, en el desarrollo familiar estamos diciendo apoyemos la familia, generemos unas políticas públicas aún para los momentos más críticos de la familia. Hombre, ¿qué pasa cuando una mujer es violada y queda en embarazo? ¿Qué tipo de oferta le da el Estado de reivindicación de derechos a esa mujer? ¿Sabe qué le ofrece? Le ofrece que aborte. O sea, esa es su solución. Y en mi caso mío como presidente, yo soy papá de 4 hijos y soy abuelo de 5 nietos. Soy muy consciente de lo que significa un bebé y no tengo corazón para decirle a una mujer que fue violada, que quedó en embarazo, decirle simplemente vaya aborte. En mi caso no. Yo tengo una ley un proyecto de ley que está en curso en el Congreso de la República que hace que el Estado responda ante esa mujer que no la pudo proteger. El Estado no la pudo proteger. Usted debe garantizarle como mínimo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, incluso el derecho a entregar en adopción su bebé, para que ella se sienta tranquila, para no revictimizarla, para no generarle una angustia adicional y para resolver porque el bebé pues no es el victimario, también es una víctima. Entonces, y estamos creando otra política pública que son los centros de atención familiar, donde la familia colombiana, que hoy pasa por depresión, que hoy pasa por desnutrición, que hoy pasa por temas de drogadicción, de alcoholismo o de violencias, tenga un lugar donde acudir de forma virtual a través de esta metodología que, repito, sigue el mismo principio que estoy hablando del protagonismo de la sociedad civil, donde el Estado es un articulador con elementos de programas de bienestar familiar, de comisaría de familia, pero que integra también los programas que la sociedad civil también oferta. Y se integra esa oferta bajo esta metodología de política pública de centros de atención familiar, donde las personas que están pasando por cualquier flagelo y cualquier problema en su familia pueden acudir de manera virtual o incluso pueden ir de manera presencial a los establecimientos que ya existen, tanto en la oferta pública como en la oferta privada. De esa manera tenemos desarrollo, con desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo familiar, y ahí cubrimos ese primer elemento. El segundo gran bloque es seguridad y el tercer gran bloque es justicia. No los explico en este momento para dar el espacio a la línea que tú tienes para hacer el programa, solamente que frente al primer punto que me preguntaste, considero importante dar un contexto para que todos puedan ubicarse en la visión que tenemos de nación. Candidato, una pregunta con el tema de la protección de la familia, la protección también de la mujer cuando es víctima de abuso y evitar que caiga en revictimización. ¿Cuál es su propuesta entonces con el fallo que tuvo hace poco la Corte donde dice la despenalización del aborto? Yo tendría una mirada muy crítica a eso, y una mirada muy crítica porque creo que se violentó el orden constitucional en Colombia. O sea, la Corte no puede seguir legislando por el Congreso de la República. Y yo como presidente, y además de presidente, tengo muy claro que también soy jefe de Estado. Entonces, como jefe de Estado, sí le llamaré la atención a la Corte y le diré, eso tiene que pasar por el Congreso. No me ponga a mí a reglamentar algo que no ha pasado por el Congreso de la República. No me ponga a mí
hacer las leyes reglamentarias cuando no hay una ley, digamos, que esté amparada por la Constitución. Yo no le voy a seguir el jueguito de la Corte Constitucional. Hay que hacer respetar la división de poderes. Pero además de eso, voy a impulsar, la próxima semana vamos a inscribir un comité inscriptor con el propósito de impulsar el referendo por la vida que hemos denominado Déjame Nacer. Ese referendo lo que dice es que en el artículo 11, primero artículo 5, artículo 11 y artículo 18 de la Constitución, son 3 artículos que nos generan las posibilidades de garantizarle a un colombiano que está en el vientre materno su básico derecho a nacer. Es que es algo tan básico, y que sean los 50 millones de colombianos que definan y que digan si le damos ese derecho al colombiano o no, y que no sean 5 magistrados, y en este caso inclusive una cosa bien rarísima, que tomaron la decisión, fueron 4 magistrados y un conjuez, que eso tiene unos vicios de procedimiento terribles, que obviamente tendrán que ser revisados obviamente por la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, porque a mí me parece que es muy delicado que se haya violentado el ordenamiento jurídico colombiano de esa manera. Pero no quiero entrar en detalles porque no se trata de eso ahorita. Pero sí quiero enfocarme en el hecho de que le voy a ofrecer a los colombianos y como presidente de la República una opción pro vida para salvar las 2 vidas, una opción pro vida para legitimar la vida desde la concepción, y me toca hacer un trabajo también de conciencia ciudadana, porque ojalá las leyes cambiaran la gente. Las leyes no cambian culturas, las culturas cambian leyes, y la cultura solamente se forma con conciencia. En ausencia de conciencia ciudadana, la cultura se interpreta desde la percepción de los deseos y no de las responsabilidades. Pero cuando confrontamos conciencia frente a las consecuencias de sus hechos, formamos una ciudadanía con una conciencia responsable, y eso genera una cultura que no necesita policías. Una persona responsable no necesita policía al lado todo el tiempo, una persona responsable no necesita tantas leyes, solamente privilegiar los elementos básicos del sentido común de la existencia humana. Candidato, otra de sus propuestas es generar o descentralizar el país, trabajar, digamos, desde las regiones. Eso implicaría también el cerrar o el modificar algunos de los entes territoriales para ese trabajo por regiones. Totalmente. Claro que sí, sobre todo el mecanismo de presupuestación, por ejemplo. Yo creo que nosotros, la Ley General de Presupuesto necesita tener un miramiento muy diferente al que tiene ahora. Ahora, aparte de los ministerios, o sea, los ministerios son los amos y señores de lo que una región puede hacer o puede dejar de hacer. Y es al contrario. Si nosotros tenemos un plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, que se nutre del análisis regional, en esas mismas líneas tiene que ir el presupuesto general de la nación. Y por esa razón para nosotros es vital lo que significa las RAP, por ejemplo. Las RAP, que son las maneras de administrar, las regionales de administración en Colombia, que son creo que hay 7 ya reconocidas o estructuradas por la ley, nos permite a nosotros ser mucho más óptimos en el manejo del presupuesto, porque cada región conoce realmente qué es lo que necesita. Entonces nosotros creemos que la regionalización del país implica Plan Nacional de Desarrollo, Sistema General de Presupuestación, Sistema General de Participaciones, los mismos temas que tienen que ver con las regalías. Tiene que haber una discusión alrededor del reconocimiento de la autonomía regional para tomar esas decisiones y avanzar en las acciones que implica suplir las necesidades de esas regiones en particular. Lo otro, el salario, por ejemplo. Hablar de un salario nacional es ridículo a esas alturas del partido, cuando el costo de vida en la región es distinto. El costo de vida en el Pacífico es diferente al Caribe, etcétera. La competitividad de la región es diferente. Donde hay mejores vías, habrá mayor competitividad. Donde hay menores vías o menor conectividad, habrá menor competitividad. Los temas de productividad, por ejemplo, sectorial. No es lo mismo producir zapatos que producir porcelanas. Entonces, los elementos de salario tienen que ir asociados no solamente no a un costo de vida nacional, sino regional, a una competitividad regional y a una productividad sectorial.
Entonces se va a armar un tema donde no vamos a decir la verdad en la cara y va a sonar duro para muchos, donde va a decir, ay, entonces si yo vivo en Chocó voy a ganar menos. Sí, señor, es la verdad. Si yo voy a vivir en otro departamento a ganar menos, sí, va a ser cierto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que inversionistas van a ver una oportunidad cuando ocurren ese tipo de situaciones y entonces se van a desarrollar regiones que hoy no se piensan ni en lo más mínimo en su desarrollo. Y entonces empieza a darse una dinámica de mercado que empieza a generar una ampliación de oportunidades para la gente, asociado a lo que te dije ahora, de mínimo triplicar la capacidad exportadora. Yo a veces no sé ni en entrevistas si ya dije una cosa o lo dije en otro lugar, pero cuando yo hablé del diagnóstico del poco aprovechamiento de los tratados de libre comercio y el poco aprovechamiento de capacidad exportadora en los departamentos de Colombia, yo quería resumir eso diciendo, yo voy a triplicar la capacidad exportadora del país en productos distintos al carbón y al petróleo que tienen otras dinámicas, pero lo que son productos agrícolas y agroindustriales, mi meta es triplicar lo que hoy estamos produciendo, y no es mucho, o sea, alguien puede decir tan exagerado, yo no creo. O sea, lo que estoy diciendo es que en vez de solamente quedarnos con 500 productos, pasemos a 1500 productos. Y que en vez de hablar de 7 departamentos que desarrollen capacidad exportadora, trajemos para que sean 21 departamentos los que desarrollen capacidad exportadora como mínimo. Mira, eso va a ser algo muy poderoso, pero requiere mucho trabajo. Y bueno, yo no, si viste un poquito en mi biografía, has visto que toda mi vida he sido trabajador sacrificial, literalmente. Porque uno puede tener virtudes y talentos, pero si no le sumas capacidad de sacrificio, te quedas simplemente en eso. Ay, él es tan inteligente, ay, él canta tan lindo, o él tiene tan buenas ideas, pero si no le pones capacidad de sacrificio no pasa nada. Colombia tiene que elevar su capacidad de sacrificio. Y no estoy diciendo desde el punto de vista de victimizar a nadie, estoy diciendo desde el punto de vista del estilo de vida, de esforzarnos, de perseverar, de insistir 1 y 2 veces. Y con capacidad de sacrificio podemos triplicar esa capacidad exportadora del país. Al lograr eso, ¿qué va a pasar con todo el desarrollo económico del país en las regiones? Pues obviamente lo que decíamos ahora, la regionalización se hace una realidad, pero a partir, vuelvo y repito, de reconocer un diferencial en costo de vida, un diferencial en competitividad y un diferencial en productividad. Una última pregunta, digamos, antes de empezar a leer aquí las opiniones y las preguntas que le está haciendo la audiencia aquí en redes sociales. Que Ay, padre. Estamos colgados en esa tarea, candidato. Bueno, cuando usted habla ha sido así, leímos su biografía, leímos un poquito su vida, ha sido empresario, emprendedor, y ese trabajo, usted mismo lo expresa así en su hoja de vida, ese no es fácil, pero estamos viviendo un momento también complejo, no solamente para Colombia, sino en general, después de la pandemia, tratar de levantar varios establecimientos que cayeron, nuevos modelos de negocio. ¿Cuál va a ser el enfoque que Milton, desde la presidencia, le va a poner a estas personas que están tratando de generar nuevas oportunidades laborales y empresariales? Hay que quitarles carga. Por ejemplo, los empresarios hay que reducirle esa carga prestacional que no beneficie directamente al trabajador. Le voy a dar los ejemplos. ICBF, SENA, cajas de compensación. Digámonos la verdad, el impacto directo hacia el trabajador es muy mínimo. Entonces, lo que yo voy a hacer es una gran mesa de trabajo a nivel de lo que significa el desarrollo económico en Colombia, sentarme con los sectores, sentarme con las regiones y decirle, bueno, señores, vamos a liberar carga porque si no este carro tan pesado no lo lleva nadie. Entonces, y sincerarnos. Por ejemplo, mire las cajas de compensación. Las cajas de compensación, la misma empresa que digamos, suministra para la caja de compensación, y la caja de compensación ahora le está colocando hace rato competencia a las mismas empresas, con la misma plata de las empresas. Eso es lo más chistoso del mundo entero. O sea, no les costó un centavo capitalizarse. O sea, que el riesgo que han asumido es cero prácticamente. Y el empresario, que sí le ha tocado asumir un riesgo para armar un negocio, termina financiando la caja de compensación que le pone competencia con riesgo cero. Por el amor de Dios, venga, eso tan bueno hasta cuándo, pues venga, eso no es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es
respetar las condiciones de mercado de oferta y demanda, donde haya un desequilibrio como el que está ocurriendo con las cajas de compensación que reciben capitalización sin ninguna clase de riesgo. Venga, por allí no es. Enfoquémonos donde es la caja de compensación y liberémosle esos recursos a las empresas para que las empresas puedan capitalizarse mejor y recuperarse de esta pandemia. Y además de eso, en el mediano aliento, generar unos elementos de reinversión en la actividad productiva que permita generar mayor empleo en Colombia. Entonces, esa es un poco una pauta, liberar cargas, ¿no? Desde tipo prestacional que no tiene beneficio directo al trabajador. Segundo, creo que es importante lo que hablaba del salario regional ahora, porque eso nos permite hacer un movimiento de competitividad en los temas empresariales y permite que la gente pueda, dependiendo de su situación, generar un plan real, un plan que sea para ellos, porque qué difícil es para un empresario calcular sus proyectos de mejoramiento cuando tiene ingresos que son de su sector, pero que tienen costos que son generales en toda Colombia. Eso es muy complicado, porque ¿cómo hace él para poder tener un manejo en las proyecciones cuando los ingresos se mueven con una dinámica y los costos no respetan la dinámica de mercado, sino que es como forzado el tema con una política pública nacional? Eso es muy complicado. Entonces, yo quiero generar esas posibilidades de que cada sector tenga libertad para desarrollarse, respetando sus variables de mercado. El otro punto que nos pasa a nosotros en esto es los emprendedores. Yo creo que el emprendimiento en Colombia tiene que beneficiarse. No es posible que las cámaras de comercio sigan cobrando un registro mercantil a la gente que apenas va a arrancar. Yo entregaría y le pediría a las cámaras de comercio que me acompañen. Yo tengo un proyecto de ley que espero que se convierta en ley de la República, que indica que las cámaras de comercio a esos nuevos emprendimientos, a esa informalidad, a ese vendedor ambulante, a ese negocio familiar que hoy está en la informalidad, les entreguen, que son cerca de 10 millones de colombianos, le entreguen su registro mercantil gratuito el primer año. El segundo año, cuando vaya a renovar, pues que pague un 15, un 20%, el tercer año que pague un 40%, y así sucesivamente, para respetar el escalafón o el desarrollo del emprendedor. El gobierno no puede cobrarle impuestos en los primeros 5 años a los emprendedores. ¿De dónde van a pagar un bendito impuesto si apenas están estabilizando sus negocios? Si apenas están generando las posibilidades de generar empleo. Entonces, el Estado debe tener una facultad de no cobrarle impuesto de renta en esos primeros 5 años a esos emprendedores. Y lo otro que estoy diciendo es amplíe el horizonte del régimen de tributación, el régimen simple de tributación, que está enfocado a MIPYMES. Hoy ese horizonte va hasta los 3.200 millones de pesos. Yo estoy proponiendo duplicarlo a 6.400 millones de pesos para las MIPYMES, para que tanto las MIPYMES de servicios como las MIPYMES manufactureras tengan un mayor nivel de alcance en un beneficio que es no pagar más del 15, exagerado 20% de impuesto, y que no lo paguen sobre las ventas, sino que lo paguen sobre la renta como tal, sobre la utilidad como tal de esos negocios a partir del año sexto. Recuerda que hasta el año quinto es 0, y a partir del año sexto en adelante, dependiendo del nivel, digamos, de ingresos, podría arrancar entre el 5% a máximo el 20% del impuesto de renta en esas dimensiones de negocio, hasta los 6.400 millones de pesos. Entonces yo creo que esas, digamos, estas políticas que estoy planteando dinamiza todo, dinamiza el empleo, dinamiza el emprendimiento, dinamiza la generación de riqueza. Y es algo chévere, Patricia, que hablemos de un rompimiento, de un paradigma que quiero compartirle a Colombia. Y es, aquí nosotros nos hemos mostrado un paradigma de cómo salir de la pobreza. La pregunta más bien, y lo que quiero proponer es, respondamos la pregunta distinto o hagamos una pregunta diferente. ¿Cómo prosperar? ¿Cómo generar riqueza? Porque dependiendo de la pregunta son las respuestas, obviamente. Si tú te quedas en cómo salir de la pobreza, entonces la gente pues no, pues apunte subsidios, la renta básica, cooperación internacional, que el vecino no sea tacaño, que es que el empresario está abusando de mí, y eso genera unas respuestas de resentimiento y injusticia muy bravas. Pero cuando tú dices, no, ¿cómo voy a generar riqueza? Entonces uno empieza a mirarse sus propias manos. ¿Yo qué tengo en la casa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo me compro una bolsita de harina y hago 5 empanaditas. Al principio solamente se la va a comprar la mamá o la suegrita, pero a medida que va aprendiendo ya se los compra más gente. Entonces, lo que yo digo es,
partamos de la dignidad del colombiano, de la berraquera del colombiano, reconozcamos nuestra naturaleza misma. Nosotros somos gente pujante, somos gente echada para adelante, pero hace 30 años para acá nos echaron agua encima. O sea, no sean así, no sean berraquitos, sean quejumbrosos. La generación de cristal, aquí todo el mundo se deprime por todo. O sea, se paró un pajarito en la ventana y la persona se deprimió. No, eso no puede seguir así. Entonces, pensaría que lo que nosotros estamos ofreciendo a Colombia es una oferta de dignidad, es una oferta de valor y de respeto por el ciudadano y el respeto por lo que es Colombia o por lo que somos los colombianos. Bueno, candidato, como le hemos dicho a las personas y como también le comentamos a ustedes de la entrevista, la idea es compartir algunas de las preguntas que nos han colocado, nos han compartido nuestra audiencia aquí en el chat. Entonces, le voy a compartir, por ejemplo, Patrick dice, a nivel mundial y en Colombia, no es la excepción, hay calumnias, difamación. ¿No debería sentarse un precedente para evitar estas malas acciones que destruyen vidas, familias y engañan al país? En estos días tuve precisamente sobre esto un diálogo con la FLIP, que es la Fundación de la Libertad de Prensa. Y ellos me preguntaban sobre qué opina de la libertad de expresión. Le dije, para mí la libertad de expresión está arreglado, artículo 20 de la Constitución, pero también está arreglado el tema del buen nombre. Entonces, por un lado, yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión, pero también ese derecho tiene un límite, que es cuando se toca el buen nombre de las personas. Y en eso sí quisiera que tuviéramos mucho cuidado, no confundirnos. La libertad de expresión no te da derecho a dañar el buen nombre a una persona en su tema legal, por ejemplo, en sus temas jurídicos. Tiene que haber respeto por esas instancias, porque para eso hay jueces, para eso hay un ordenamiento jurídico. Si tú vas a acusar a alguien de un delito, pues tienes que primero decir, estoy presentando una denuncia ante la Fiscalía o una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia si el personaje es aforado, de un delito que yo conozco y aquí tengo las pruebas. Y entonces yo entrego y respeto el orden jurídico. Pero si una persona no respeta el orden jurídico, también eso es un delito. Decir, una persona que atenta contra el buen nombre de una persona también tiene que saber que se está exponiendo a que también lo denuncien por afectar el buen nombre de las personas. Bueno, Tabernáculo Casa de Poder le manda un saludo, dice muy buenas tardes. Y Patrick vuelve a preguntar, ¿cómo piensa manejar el nuevo orden mundial a lo que la mayoría de países le están marchando? Yo no le marcho a eso. Y simplemente no le marcho. Yo creo que nosotros tenemos un derecho que es el derecho de la autodeterminación como pueblo. Pero ese no marcho significa que nos toca tomar acciones. El artículo 93 de la Constitución es un artículo complicadito, porque es un artículo que es un portón de entrada al globalismo, infortunadamente. Y eso quedó desde la Constitución del año 1991. Eso no se lo inventó Patricia Suárez, no se lo inventó John Milton Rodríguez. Eso se lo inventaron estos amiguitos de la Constitución del año 91. Y ahí nos toca meter la mano y nos toca decirle al pueblo colombiano, vea, aquí hay un portón, aquí este es un atentado contra la autodeterminación de nuestro país y yo necesito que le pongamos ate quieto a eso. Entonces, yo sacaría un referendo ciudadano. Yo creo que yo voy a ser el presidente de los referendos, porque yo no, de verdad, o sea, este país no cuenta con la clase política. Este país no cuenta con la casta política. Entonces, el gobernante tendrá que entenderse con el pueblo en muchas cosas para que el pueblo tenga el derecho que le quitó el Congreso, que el pueblo tenga el derecho al derecho que le quitó la Corte Constitucional, de expresarse en temas que ellos no han autorizado. Hay cosas y hay atribuciones que ha tomado el Congreso y atribuciones que ha tomado la Corte Constitucional que no le ha entregado el pueblo, porque quedaron esos boquetes en la Constituyente del año 1991 y eso hay que arreglarlo. ¿Para qué nos vamos a quejar? Hay que arreglarlo. Pero yo no le jalo el globalismo y cuando yo vea, por ejemplo, que hay unos acuerdos que el presidente Duque haya hecho
y que me llegue a mi gobierno y entonces que me toca pasarlo para el Congreso, no señor, se lo llevo al pueblo. Mire, el presidente Duque dijo esto, entonces eso que el presidente Duque lo va a someter a referendo. Y de la única forma como yo creo que puedo ayudar desde mi limitación de poder, porque también tengo una limitación de poder como presidente o como jefe de Estado, y es que mi único recurso es llevarlo ante el pueblo colombiano. Es decir, aquí hay esto, yo no quiero presentarle eso al Congreso hasta que el pueblo no se exprese en un referéndum. Y tendré que tener unas pugnas jurídicas seguramente, tendré que asumir un costo en conflictos y en contiendas, pero pues que la presidencia no es un cargo rosa, o sea, no es un cargo glamour, este es un cargo de transformación, este es un cargo de guiar a un país por un rumbo que en mi consideración es respetar la autodeterminación de cada pueblo. Bueno, otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo vencer el narcotráfico, la guerrilla, los carteles mexicanos como Sinaloa? Tenemos muchos enemigos en la democracia y el no es el más interesado en interferir. Voy a resumirle eso en una frase muy castiza. Es ponerse los pantalones bien puestos. Sí, es ponerse los pantalones bien puestos porque de lo contrario nos llevan por delante. Y la pregunta es muy buena pregunta. Entonces, no vamos a poner los pantalones bien puestos. Es decir, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que hay que respetar. Tenemos una constitución que hay que respetar. Y lo que se acuerde de manera globalista, yo sí lo voy a frenar. Y se lo va a poner al pueblo, a que el pueblo tenga la libertad de autodeterminar. Y por ahí voy a trabajar el tema, digamos, del nuevo orden mundial. Ahora, Patricia, reflexionemos sobre esto. ¿Cómo así que 4 ONGs, o sea, 4 organizaciones no gubernamentales, se han autodenominado que son la comunidad internacional? ¿No has visto eso? Que entonces 4 ONGs dicen, es que la comunidad internacional está muy preocupada por los derechos humanos. Digo, yo no sabía que 4 organizaciones no gubernamentales reemplazaban 192 países. O sea, ¿qué parte de la historia no me han contado a mí que yo no me di cuenta? Y yo sí lo agarrote a eso. O sea, yo sí lo agarrote a eso. Y lo voy a denunciar. Porque a mí no me viene a manipular con el cuentico. Entonces, cada cosa en su lugar. Ahora, el tema de la guerrilla, el tema del paramilitarismo, el tema del narcotráfico son delitos. Y mientras haya carnita en estos huesos, habrán delitos. Y yo no puedo entrar a conciliar con el delito, yo no puedo entrar a legalizar el delito, yo tengo que combatir el delito. Y eso me va a generar a mí, primero, una capacidad que tengo que recuperar hoy en día, que le hemos perdido a la inteligencia del Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar la inteligencia del Estado. Una inteligencia del Estado que vele no solamente por mirar la parte operativa de las organizaciones del grupo al margen de la ley, sino los flujos financieros del narcotráfico y la legal, y el libre manejo o entrada y egreso y salida de los insumos para la coca. Ahorita que está el tema del Putumayo, pues en pleno debate, para mí es un secreto. Y en ocasiones entran hasta 3, incluso hasta 5 veces la cantidad de gasolina del parque automotor de Putumayo. Y dice, ¿y por qué ese exceso? Pues para las cocinas de coca. Pero ¿quién hace algo contra eso? Entonces lo que tenemos que hacer es una inteligencia del Estado que se anticipe a la acción criminal, que esa es nuestra primera línea en los temas de seguridad. Recuerda que es desarrollo, seguridad y justicia. Y en seguridad decimos nosotros, hay que anticiparse a la acción criminal. Y la única forma de anticiparse a la acción criminal es una inteligencia robusta. Y eso lo vamos a hacer. O sea, nosotros vamos a ser gente con menos bala y más inteligencia. Es decir, anticiparnos a la acción de los criminales para que no nos sigan matando nuestros policías, nuestros soldados de una manera tan olímpica. Incluso le voy a ser sincero, incluso para que los delincuentes sientan el peso de un Estado deteniéndolos antes de actuar. Eso genera mucho más temor y mucho más respeto a un Estado. Porque el delincuente dice, me pillaron antes de, no me pillaron después de y luego me dejan libre, no, antes de. Y ese antes de va a generar un respeto institucional muy fuerte. La gente va a recuperar confianza en la institucionalidad. Y los grupos al margen de la ley van a decir, esta gente no está jugando. O sea, esta gente nos tiene la cola agarrada, porque ya saben cómo operamos. Tú sabes que el crimen
y el delito tiene poder hasta que es detectado. Una vez el crimen, el delito es detectado, perdió el poder. Y yo quiero quitarle el poder al delito anticipándome a su acción criminal. En temas de seguridad, definitivamente se requiere ese tipo de acciones y obviamente se requieren fortalecer los acuerdos con los países originarios del delito. Recuerden una cosa, todos los que nos están siguiendo, yo veo que aquí hay gente estudiosa. Hace 10 semanas, un poquito más tal vez, Estados Unidos por primera vez en la historia reconocen su responsabilidad compartida en el negocio del narcotráfico con Colombia. Patricia, es una cosa que no sé por qué ha pasado a agache, pero es la primera vez en la historia que eso ocurre. Y en temas de diplomacia y en temas de ejercicio de buen gobierno, el siguiente paso de reconocer una responsabilidad compartida es soluciones compartidas. Entonces nosotros en un tema de seguridad, que es la profundización del Tratado de Libre Comercio, que es los temas de mejorar los temas de comercialización, de los modelos de negocio, etcétera, debemos de generar una política de convivencia ciudadana. Es decir, como vamos a tener nuevos ingresos, vamos a tener nuevas inversiones, vamos a tener más mercado, más competitividad, más productividad, eso va a generar a la sociedad civil una repotencialización en temas de deporte, de cultura, de educación, de emprendimiento y obviamente en lo que le corresponde al Estado acompañar sin ser intervencionista y sin aprovechar el Estado. Y entonces, como tenemos más plática ahora en el recaudo tributario, no, pues inventémonos 10 dependencias más. Inventémonos la super dependencia de la supercultura y el superdeporte especializado en tecnología. Bueno, tantos nombres raros que quisieran colocar los burócratas. Entonces, no. Entonces, ¿qué pasa? Un niño sale de su casa y encuentra, hay un torneo deportivo, yo puedo participar en el torneo deportivo. Hay una casa de la cultura, hay un lugar donde yo puedo estudiar, hay un lugar donde yo puedo emprender. Entonces, cuando llega la oferta delincuencial, ya no encuentra al niño. Y la oferta delincuencial ha perdido demasiada credibilidad porque todo el mundo empieza a decir, no, pues ¿para qué me meto en eso? Y no lo pillan. Ahí pillan a todo el mundo, ahí lo pillan. Mire lo que hizo Nayib Bukele. Que es interesante. Nayib Bukele se anticipa al crimen. Le mataron un fin de semana, fue terrible, pero el hombre dice, no, espérese un momentico, y utiliza todos los elementos para anticiparse a los criminales y los detiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad dice, espera que aquí el delito no paga, y el peladito y los jovencitos de hoy ya no son bobos. Pues ellos empiezan a darse cuenta que los pillan, dicen, ¿para qué nos metemos si nos van a pillar? ¿Sí? Entonces, es un poco la manera como la sociedad empieza a recuperar el orden, ¿no? Cuando hay una seguridad, una política de convivencia sólida, donde hay oportunidades para todos, y la gente empieza a ver felicidad. La felicidad es algo muy bonito, porque la felicidad es sentirme que hay un lugar para mí, sentirme que yo lo puedo lograr, que sí me toca sacrificarme, esforzarme, entrenar, digamos, tener un ejercicio, tener una disciplina de entrenamiento, pero que lo puedo hacer. O sea, sí hay un espacio. Esos espacios los voy a trabajar fuertemente, Patricia. Bueno, candidato, usted propone o usted en la conversación nos ha dicho que hará muchos referendos. ¿Habrá un referendo para reformar la justicia? ¿O sí, cómo total. contempla ese cambio a la justicia? Total, es el tercer elemento que yo trabajo aquí de manera integral, porque ¿usted cree que el Congreso le va a jalar a una reforma a la justicia? Sincerémonos usted y yo para que no nos vamos a emocionar de a mucho. Usted sabe que no. Allá anda más de uno con un guardado que le van a jalar a eso. Me toca, por eso les digo, o sea, yo sí voy a ser sincero con la ciudadanía. El que me elija a mí tiene que ser el que va a trabajar conmigo. Y vamos a trabajar duro. Sí, porque nos va a tocar recoger firmas para todo. Pero ese país hay que ponerlo en cintura. Entonces, el tema de la justicia, ¿cómo es posible que hoy el delincuente tenga más garantías que la ciudadanía? ¿Cómo es posible que porque el policía se equivoca en la captura o la fiscalía en la judicialización o en los procesos de los términos de entrega de pruebas, el bendito delincuente, el juez de garantías casi que le pide perdón? Ah, hombre, san delincuente, qué pena con usted, le violamos sus derechos, queda librecito el niño y vinculado a la investigación, sí, pero queda librecito. No, yo voy a hacer una reforma alrededor de la duda razonable. Es decir, si usted cometió un delito, hay unas pruebas, hay unas cámaras, hay unos videos, lo hemos cogido infragante a usted. Si hay unos elementos probatorios sólidos
No puede ser que los errores de la policía o de la fiscalía estén por encima de eso. No, pues el error que cometió el policía que lo asuma como funcionario público y el de la fiscalía que también, porque los funcionarios públicos, los servidores públicos estamos para asumir responsabilidades, o si no nos metamos a lo público. Entonces, esa reforma requiere ese reconocimiento de responsabilidad del funcionario, pero también la garantía a la ciudadanía que hasta que ese delincuente no pague por su pena o no demuestre su inocencia, no me sale a la sociedad. Entonces, eso me genera también una sociedad justa. Hay un principio fundamental en la construcción sociológica o de sociología, es que si no hay justicia, no hay paz. Tú ves que cuando hay impunidad, la gente se enloquece, la gente quiere tomar justicia por su propia mano, la gente no va al juez, cogen al pobre ladrón. ¿No has visto qué ha pasado últimamente? Que cogen al pobre ladrón y lo agarran a pata, a puño, a palazos, y casi a veces los han matado también. Y así tampoco es, pero eso, que no lo justifico, uno logra comprenderlo por el lado de que sin justicia la sociedad se enloquece. Lo otro que pasa en la justicia es que tenemos un déficit de jueces ni el macho. Nosotros, a partir de la Constitución del año 1991, nos pareció muy bien, nos ha parecido muy bien el tema de la tutela. Entonces, aquí en Colombia, el que no ha colocado tutela, animaba a que alguien más la coloque. Vamos a confesarnos. Entonces, aquí hemos crecido entre un 350% y un 400% en procesos judiciales, hola. Y está bien el acceso a la justicia, pero mire que eso cuesta. En jueces solamente hemos crecido el 18%. Tenemos un déficit de 42.000 jueces en Colombia, por el amor de Dios, para la primera instancia. Y en 4 años yo no puedo prometer 42.000 jueces, no me alcanza el billete, pero sí haremos el esfuerzo como mínimo para 21.000, para que mejore el acceso a la justicia. Y lo otro en la justicia es el tema de las cárceles. Eso el IMPED es una sinvergüenzada. El IMPED hay que acabarlo, eso es una corrupción terrible. Y aquí nadie resocializa a nadie. Aquí una persona entra a la cárcel y sale peor. Entonces, porque el Estado de eso no sabe. Entonces, el Estado tiene que trabajar, otra vez el mismo principio, recuerda el principio de gobernanza, que es devolverle el poder al ciudadano y hacer reconocimiento a la sociedad civil. Aquí sí hay capellanías que sí saben hacerlo, confraternidades, aquí hay organizaciones sociales, religiosas que lo saben hacer mucho mejor. Y además de la resocialización, están los centros de emprendimiento y universidades para los temas de que el que está, digamos, privado de la libertad, aprenda con sus manos a hacer lo bueno. Entonces, temas como, por ejemplo, la alimentación, temas como los temas de mantenimiento en las cárceles, construcción de nuevas cárceles. Aquí tenemos un déficit de 200.000 metros cuadrados de cárceles, por ejemplo. El tema de granjas agrícolas como una especie de pena alternativa, que yo creo en eso. Me genera la posibilidad de que esa persona se autofinancie su quedada en la cárcel y le generamos un ahorro de su trabajo, fruto de su trabajo, para que cuando cumpla la pena salga con un bono de emprendimiento para que junto con su familia arranquen un emprendimiento, pues puede ser cuando cumpla la pena, etcétera, para que no vuelva a delinquir, sino que ella se dedique a actividad productiva a favor del país. Ese es el país que yo sueño, un país con desarrollo, un país con seguridad, un país con justicia. Aquí tengo mi equipo de trabajo y están encima porque ya llamaron para subirnos al avión. Entonces, si tiene alguna pregunta más, la resuelvo y también podemos seguir conversando en cualquier otro momento, Patricia. Me disfruto mucho este espacio y para mí sería muy agradable seguir compartiendo otro espacio con ustedes si ustedes lo consideran. Listo, bueno, muchas gracias también por este espacio que has sacado, por este momento que nos ha permitido compartir. Llevamos de todas maneras una horita casi hablando. Quiero aquí poder compartirle un par de mensajes que llegan. Y bueno, mucha gente escribiendo John Milton presidente ya entre los comentarios. Y bueno, hay uno que me llama la atención también y es el tema de qué piensa John Milton frente a los peajes. Dice la persona que escribe, es un tema que nos daña el turismo a nivel nacional. Total, o sea, ojalá no se hicieran peajes. La verdad sí, pero a mí peaje es un impuesto más. Entonces, si llegan a haber peajes o los consideramos necesarios como un elemento de financiación del desarrollo regional, no es que la plática del peaje se vaya para la parte central del Estado, no señor. O sea, si llegamos a considerar peajes, los consideremos en consenso
para el desarrollo regional, con una temporalidad definida, para una aplicación muy específica en desarrollo regional. Si es una vía de carácter nacional, entonces tendríamos que mirar el por qué un peaje para una vía de carácter nacional. Yo no trago tan entero, me lo tienen que explicar despacio. Entonces, yo sí les digo, yo sí no soy amigo de los peajes, sí tumbaré los que más pueda y los que queden para el desarrollo regional, y aquello que sean vías nacionales me lo tienen que explicar muy despacito para entender por qué en su momento, cuando se concibió una vía nacional que tenía la debida financiación, ahora me están diciendo que les falta plata, que para mantenimiento, que yo no sé qué. Eso tendríamos que hablarlo con mucha tranquilidad. Bueno, candidato, muchas gracias por su tiempo, por su disposición y bueno, no queremos que lo deje el avión porque Muy tampoco, difícil. tampoco es la intención. Esperamos y poder agendar nuevamente otro espacio para seguir ampliando en más temas respecto a su propuesta de país y su plan de gobierno. Doctor, muchas gracias y bueno, adelante con esta campaña y con estos días que nos quedan previos a las elecciones del 29 de mayo. Patricia, muchas gracias. Solamente dejarles saber lo siguiente. Vamos a reducir el 80% de las altas consejerías, vamos a reducir el 30% del gabinete en la alta burocracia, me lo va a poner en la raya del Congreso para llevarlos a reducirse al 50%. Si no quieren por las buenas, aparece otro referendo. Y 154 magistrados, cuando en Estados Unidos, que son 6 veces más grandes que nosotros, lo resuelven con 9 magistrados. Son temas que no podemos quedarnos callados ni pasar de agache, y quiero enfocarme en eso. La lucha contra la corrupción, el contrabando, la evasión de impuestos será sin cuartel. Y lo que quiero es generar que ese 30% que nos quitan esos flagelos se traduzca en mayor billetico para el bolsillo de los colombianos. Ayúdenme a llegar a la presidencia porque tengo todo el compromiso, no tengo compromiso con ninguna casta política, no tengo padrino político, les sirvo son a ustedes, pero tengo que llegar a gobernar para poder hacer estos cambios. Revise mi hoja de vida, cero corrupción, 0% de ausentismo del Congreso de la República, trabajo full, eso sí, camellador al piso. Los que me elijan tienen que saber que vamos a trabajar juntos y muy duro por este país. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Candidato, muchas gracias, hasta luego. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han estado escribiendo y compartiendo sus preguntas, sus inquietudes al respecto. Y los esperamos nuevamente en otra oportunidad para seguir hablando de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia del país.